Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Soler y en este video te voy a explicar cómo funcionan los algoritmos para comprimir archivos. Con este video se varía una serie que venía trayendo al canal sobre cómo funcionan los diferentes formatos de archivos. Y bueno, ¿qué querés que te responda? En el que analizamos los distintos formatos de archivos de audio, de archivos de video y también de imágenes. Te lo dejo en la i a los videos para que los veas si no los viste todavía. En este caso vamos a hablar sobre formatos de compresión de archivos. Y así como en el video en el que hablaba sobre los hash, en el que decía que los hashes son la columna vertebral de Internet y de la informática, la compresión es realmente fundamental en la informática. No podríamos usar muchísimas cosas que usamos habitualmente en la informática y en Internet si no fuera por la compresión. Incluso este video que estás viendo lo estás logrando ver gracias a las tecnologías de compresión de archivos. ¿No te diste cuenta vos de eso? No. Y obviamente casi todos los archivos de alguna forma comprimen, incluso en los videos en los que estuvimos hablando sobre las imágenes, como el JPG por ejemplo, los videos y el audio. En realidad lo que hablamos era la forma en la que se comprimían esos archivos para que después al descomprimirlo podamos, en el caso de, por ejemplo, de un sonido, escuchar su sonido, su música. Y justamente en estos videos anteriores he mencionado muchas veces que existe compresión con pérdida y sin pérdida. Y en el caso de las imágenes, por ejemplo, teníamos formatos con pérdida como puede ser JPG, o en lo que es música o audio también teníamos el MP3. Pero en el caso de que tengamos que comprimir archivos, obviamente no podemos tener pérdida. Es decir, los datos tienen que ser los mismos a la hora de descomprimir, porque si por ejemplo comprimimos un archivo con texto, si nosotros tenemos pérdida, después no vamos a poder recuperar ese archivo. Muchas tardes y buenas gracias. O si fuera un archivo binario ejecutable, si perdemos un solo bit de esa compresión, directamente no se va a poder ejecutar ese archivo. ¡Nunca! Y existen un montón de algoritmos de compresión de archivos que seguramente los has escuchado, como puede ser el zip, puede ser también el var o el 7zip o 7zip y muchos más. Todos estos algoritmos son de compresión sin pérdida y se usan para propósitos generales, es decir, para comprimir distintos archivos o cantidades de archivos en lotes. Y existe una enorme cantidad de algoritmos de compresión, como por ejemplo el algoritmo de Huffman, que usa los árboles binarios. Que cómo funciona ese algoritmo lo explico en el video sobre el que hablo sobre los formatos de imágenes. Te lo dejo en la i y también te dejo en la descripción el link con el minuto exacto donde explico cómo funcionan los árboles binarios. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Generalmente los software que usamos para comprimir archivos utilizan varias técnicas y algoritmos de compresión combinadas. Y estos algoritmos están optimizados no solamente para lograr la máxima capacidad de compresión posible, sino también para lograr que sean veloces a la hora de comprimir y descomprimir. El punto zip o el algoritmo de compresión zip tal vez es uno de los más conocidos y utiliza, entre otras cosas, el método de deflación para lo que es la decompresión y compresión de archivos, que tiene que ver con esto que les digo del algoritmo de Huffman. Y es muy utilizado. Generalmente podemos encontrar que los .jar o .jar de Java están comprimidos con zip. Podemos también los archivos de Word y de OpenOffice son archivos zip comprimidos. Si por ejemplo agarramos un archivo de Word que sea xdocs o docx, creo, no me acuerdo bien la extensión, y le cambian la extensión por zip, lo van a poder abrir y ver todos los demás archivos que tienen adentro que están comprimidos. Hackerman. Incluso Windows y creo que también Mac ya vienen con el algoritmo de descompresión y compresión en zip ya incorporado en su sistema operativo. Pero también un algoritmo que es muy conocido, incluso yo creo que se ha hecho más famoso todavía que el zip, es el var, que es más lento que el zip a la hora de comprimir y descomprimir, pero es mucho más efectivo en la tasa de compresión, porque además tiene lo que se llama la compresión sólida, que es la de poder comprimir varios archivos como si fueran uno solo.
cosa que el algoritmo zip no lo tiene. Y una de las particularidades del VAR y más específicamente de WinVAR, que es el programa que está hecho para Windows para descomprimir y comprimir archivos de forma fácil, y que han surgido muchos memes sobre eso, es que cuando uno lo baja tenés una licencia, o en realidad tenés un periodo de prueba de 40 días. Pero la particularidad es que cuando se vencen esos 40 días, nos deja seguir usándolo sin ningún problema, no se bloquea el software. No hay por qué. El algoritmo VAR fue creado por el buzo Eugene Voschal, que fue muy inteligente a la hora de ofrecer, por ejemplo, WinVAR, porque si bien tenés que pagar una licencia para poder usar este algoritmo, en realidad te lo deja seguir usando. ¿Para qué? Para que el formato se masifique y sea usado por toda la gente, que es lo que pasó. En realidad el formato VAR se hizo muy famoso porque si bien no te quitaba la posibilidad de usar el software, porque la licencia se te vencía, te dejaba para que obviamente la gente se compartiera archivos usando este algoritmo. Pero a su vez, si lo usas de manera profesional o en una gran empresa, obviamente si detectan que lo estás usando sin licencia, ahí te cae la de Dios. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Así que en realidad el uso de WinVAR es beneficioso para todos los usuarios, que podemos seguir usándolo sin propósitos profesionales, y también para ellos, para que su formato se siga usando y se masifique, para que las grandes empresas que por ahí tienen que tener obviamente esos cuidados legales, paguen la licencia y WinVAR se pueda, o el formato, el algoritmo VAR pueda recibir ganancias de cobrarle a las grandes empresas la licencia del uso de este algoritmo. Pero ¿cómo funciona el algoritmo VAR? No lo sé, tú dime. Bueno, está basado en un algoritmo de compresión muy conocido que se llama LZSS, que a su vez está basado en un algoritmo que se llama LZ77 o 77. Y LZ77 es un acrónimo de Abraham Lempel y Jacob Sieb, y el 77 es porque lo crearon en 1977. Existen muchísimas variantes de este algoritmo, como por ejemplo el LZSS, que es el que les mencioné, que se basa el algoritmo de VAR, el LZW, que es el que usan los archivos GIF, el LZ78 y varios otros hay. Pero vamos a ver cómo funciona el LZ77, porque los demás algoritmos son muy similares, tienen pequeñas diferencias. Hay que tener en cuenta que en los algoritmos de compresión, sobre todo los de sin pérdida, la clave está en la redundancia de los datos. Eso es muy importante. Es decir, por ejemplo, en un texto no solamente vamos a tener letras que se repiten, que es por ahí lo que explota el algoritmo de Huffman, Johannesburg. sino también que vamos a tener combinaciones de letras que se repiten, incluso palabras que se repiten en el mismo texto. La clave de los algoritmos de compresión es poder detectar esas repeticiones para no repetirlas justamente y poder comprimir su tamaño para que la redundancia de los datos sea lo mínimo posible. Pero veamos un ejemplo de cómo funciona el algoritmo LZ77. Lo que hice fue armarme un Excel para poder explicarles cómo funciona este algoritmo. Hago un video en el que explico cómo funcionan los algoritmos de compresión y encima uso Excel para explicarlo. Nadie en YouTube se atrevió tanto. Yo sé que parece un lío esto, pero en realidad es muy fácil de entender cómo funciona este algoritmo, o al menos eso espero. Así que ya a medida que vaya avanzando con la explicación, seguramente se va a entender un poquito más de qué se trata. Entendido. El algoritmo LZ77 está hecho para la compresión de texto. Entonces nosotros vamos a tener una salida que se le llama el diccionario. Es una salida obviamente con el resultado comprimido. Lo que vamos a comprimir es esta frase que tenemos acá, este texto, que como ven no tiene mucho sentido. Si bien dice abracadabra, generalmente se lo usa como ejemplo porque tiene obviamente mucha redundancia de caracteres, que es lo que quiero mostrarles cómo funciona ante la redundancia de datos. En cada una de las líneas de nuestro diccionario nosotros tenemos lo que se le suele llamar una tripleta, que es esto que yo acá represento con estas columnas. Y acá les dejo al lado qué significa cada columna o qué vendría a ser. Por ejemplo, el M es el lugar
hacia atrás donde se inicia la secuencia, tranquilo, no cierres el video, ya lo vamos a entender más adelante. La N es la longitud de la secuencia previa encontrada y la S es el próximo carácter de la cadena comprimida. Pero vamos a ver particularmente cómo funcionaría el algoritmo LZA77 con esta frase. Entonces, arrancamos y nosotros lo que tenemos también es un concepto, además de la tripleta, tenemos un concepto de lo que se le suele llamar en el algoritmo la ventana, el window. La ventana va a ser la porción de la lectura que estamos haciendo sobre la cadena. Por ejemplo, cuando arrancamos la cadena nos vamos a encontrar con el primer carácter que tenemos que comprimir, es la A. En este caso, entonces lo que vamos a decir es, como es el primer carácter que encontramos, el lugar hacia atrás donde se inicia la secuencia es ninguno, es decir, es 0. La longitud de la secuencia previa también es 0. Y el próximo carácter de la cadena comprimida en realidad es la A, porque nos encontramos con la A. Voy a ir pintando esto de colores para que se entienda un poquito mejor. Bueno, entonces ya tenemos en nuestro diccionario la A. Ahora vamos a mover nuestra ventana hacia el siguiente carácter, es decir, la B. Y vamos a preguntar si la B ya está dentro del diccionario o los caracteres anteriores que hemos estado revisando. En este caso tampoco está. Así que lo que hacemos es lo mismo, decir, como la B no está dentro de lo que ya ha recorrido nuestra ventana, lo que decimos entonces es que el lugar hacia atrás va a ser 0 también, que la longitud de la secuencia previa encontrada va a ser 0 y que el carácter siguiente es el B, es la B mejor dicho. Bien, continuamos, hasta ahora no hemos logrado comprimir nada. Nos vamos y movemos nuestra ventana hacia el siguiente carácter y nos encontramos con la R con las mismas características que la B y que la A, es decir, no están todavía en nuestro diccionario y no la hemos encontrado al mover nuestra ventana. Así que hacemos lo mismo, decimos 0, 0 y es la F. Movemos nuestra ventana y ahora sí nos encontramos con una A de nuevo. Y ya sabemos que hemos tenido una A anteriormente y que nuestra ventana ha recorrido y ha encontrado una A y la tiene ya en el diccionario. Entonces acá donde empieza a tener sentido estas columnas. Empezamos por la M, el lugar hacia atrás donde se inicia la secuencia. Es decir, le tenemos que decir en la frase que estamos comprimiendo cuántos lugares se tiene que mover hacia atrás para encontrar el carácter, en este caso la A. Va a llegar, va a llegar. Hay que ser optimista. Entonces, si nuestra ventana está acá, donde voy a marcarlo con color, acá en el naranja, le tenemos que decir, tenemos que contar, decir 1, 2, 3. Y acá está la A. Entonces le decimos, bueno, te tenés que mover 3 espacios hacia atrás para encontrar la A. Ahora le decimos la longitud, la secuencia que debe seguir para encontrarse con esa A. En este caso, o con esa coincidencia. En este caso solamente nos tenemos que mover un solo valor. Nuestra ventana se tiene que mover una sola secuencia, por decirlo así, para encontrarse con la A que necesitamos. Entonces le vamos a decir que se mueva solamente un casillero, por decirlo así. Perfecto, entonces ya tenemos la A identificada y acá es donde entra el concepto de que se va agrandando nuestra ventana. Es decir, como ya tenemos la A comprimida, nuestra ventana va a ocupar 2 espacios y va a decir, bueno, entonces ya tenemos la A en el diccionario, ¿cuál es el carácter siguiente? Es decir, la X. El próximo carácter sería, en este caso, la C. Entonces, en realidad, con una sola línea del diccionario, lo que hicimos fue comprimir, en este caso, 2 caracteres, porque estamos haciendo referencia a un carácter que ya lo tenemos en el diccionario, más la C en este caso. Continuamos y seguimos moviendo la ventana y nos encontramos nuevamente con una A. Y ojo con esto. ¿Qué cosa? Lo que le tenemos que decir acá, nuevamente, es que referencia a la A, pero tiene que referenciar a la A más inmediata en la cadena que estamos comprimiendo. Entonces en realidad no nos tenemos que mover hasta la primera A que tenemos en el diccionario, sino le vamos a decir en la misma cadena que ya está comprimiéndose, lo que tienes que hacer es moverte en realidad 1, 2 para encontrar la A más inmediata. Entonces le decimos que se mueva 2, que en el caso acá lo que tenemos solamente, seguimos teniendo en nuestro diccionario, es la A. Le decimos obviamente que la longitud de la secuencia es 1 y que el carácter que debe seguir es la D. Bien, nuevamente hemos llegado a comprimir un carácter más. Pero acá entra la parte más interesante. Fíjense, nos encontramos entonces con nuevamente la A. Perfecto. Entonces seguimos, nuestra ventana se agranda un espacio más y nos encontramos con la B. También tenemos la B en nuestro diccionario. Perfecto, entonces agrandamos nuevamente nuestra ventana y nos encontramos que tenemos la R también en esa secuencia, ¿no? ¿Verdad? Del diccionario. Entonces
perfecto, nuestra ventana se va a abrir un espacio más y nos encontramos con que vamos de vuelta a encontrarnos con una A y que tenemos esa secuencia justo al principio de la cadena. Entonces nuestra ventana al final va a ocupar 4 lugares. Hermoso, hermoso, hermoso. Para encontrarnos esta secuencia nosotros le tenemos que indicar en el algoritmo cuántos espacios se tiene que ir para atrás para encontrar esa secuencia que acabamos de encontrarnos. Y nos tenemos que mover ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios para atrás. Y para replicar esa secuencia nos tendríamos que mover un espacio para la A, otro espacio para la B, para la R y para la A de vuelta, o sea 4 espacios. Y lo que debería seguir es la R. Para terminar con esta secuencia de caracteres y seguirla comprimiendo, nos encontramos, bueno, que seguimos y tenemos la R sí la tenemos, continuamos y abrimos nuestra ventana y nos encontramos que sí tenemos una R y una A. Continuamos y abrimos nuestra ventana más y nos encontramos que tenemos un Y. En este caso no tenemos esa secuencia, entonces vamos a buscar la R y la A. La R la encontramos, la R y la A la encontramos yéndonos 3 espacios hacia atrás. 1, 2, 3. Y con una longitud de 2, es decir, la R y la A. Y el carácter que le va a seguir es la I. Y así es como este sería el resultado de la compresión de esta cadena que tenemos acá. Y la cosa no termina acá. Vamos a ver ahora cómo sería la descompresión, es decir, cuando recibimos este algoritmo para descomprimir la cadena que acabamos de tener usando esta tabla. Bien, arrancamos entonces por la primera línea, ¿no? Que está acá indicado. Y nos dice, bueno, que no tenemos lugares hacia atrás, que tampoco tenemos una longitud de secuencia y que el carácter que sigue es la A. Entonces lo que vamos a hacer es poner la A acá. Lo mismo va a pasar con la B y la R. Pero nos encontramos con la siguiente secuencia interesante, donde nos dice, para completar la siguiente secuencia tenés que volverte 3 espacios para atrás. Entonces nos volvemos acá a la A y movete 1, en este caso estamos en la A. Entonces acá lo que vamos a hacer es poner la A nuevamente y nos dice, bueno, ¿cuál es el próximo carácter que sigue? Es la C, perfecto, entonces la C. Y seguimos con la próxima línea. Imagínate. Acá nos dice, movete 2 espacios para atrás y captura un solo valor de la siguiente secuencia. Entonces nos volvemos 1, 2 y capturamos la A y la ponemos acá y nos dice, y lo que sigue es la D. Perfecto. Acá nos dice, bueno, volvete 7 espacios para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la secuencia es de 4 espacios. Es decir, la A, la B, la R y la A. Entonces escribimos acá A, B, R, A y el carácter que le sigue, que es la R. Y para terminar nos dice, bueno, volvete 3 para atrás. 1, 2, 3 y agarra 2 de la longitud. Entonces ponemos la F y la A y lo que sigue es la I y en este caso terminaría. Entonces así es como se descomprime este mismo algoritmo. Obviamente los algoritmos son efectivos cuando tenemos mucha cantidad de texto. En este caso, si vemos, en realidad vamos a tener más datos. No solamente que no vamos a comprimir, sino que va a ser el diccionario va a ser más pesado que la misma frase, porque tenemos que conservar los índices de que nos tenemos que mover hacia atrás y hacia adelante. Pero cuando tenemos muchísimo texto, obviamente se obtienen muy buenos resultados a la hora de comprimir. Entonces así es como funciona el algoritmo LZ77, pero con la diferencia que en realidad el algoritmo arranca de la última letra de, en este caso, de esta palabra y va hacia la izquierda. Yo lo hice de izquierda a derecha porque es mucho más fácil entender así. Ahora te puedes preguntar, bueno, los archivos RAR o los archivos zip comprimen archivos de todo tipo, no solamente de texto. Esa es una excelente pregunta. Bueno, justamente este algoritmo lo podés aplicar fácilmente a binarios. Tengan en cuenta que todos los archivos al fin y al cabo son una colección de bits, de ceros y unos. Imagínense que al comprimir datos binarios también se resulta ser mucho más efectivo también a la hora de combinar de repeticiones de bytes, mejor dicho. Pero tampoco lo quise hacer el ejemplo con bits porque iba a ser también bastante confuso. No entiendo. Pero la metodología es la misma. Y también existe el formato 7zip también, que seguramente lo han escuchado, lo han visto, que es el formato generalmente que se encuentra con el punto 7z, que es uno de los más nuevos, por decirlo de alguna manera, y fue inventado por Igor Pavlov, también ruso. Y no es casualidad que la mayoría de los inventores de los algoritmos de compresión sean rusos. La verdad que los rusos tienen una base matemática
muy buena, que si la comparamos con la base que se tiene en Occidente de matemática no le llega ni de lejos. En Rusia, cuando naces te llenan la mamadera de vodka y te dan una calculadora científica. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. El algoritmo de 7-Zip también está basado en LZ77 y Igor Pavlov lo llamó LZMA, que es muy efectivo, sobre todo contra el formato zip. Logra un 70% de efectividad o mayor compresión que el formato zip. Y la gran diferencia que tiene con el formato, el algoritmo var y zip es que es open source. Es verdad. Muy bien, hasta acá entonces el video sobre los diferentes formatos de compresión de archivos y cómo funcionan sus algoritmos. En este caso vimos el LZ77, pero recuerden que hay muchas variantes de esta familia de algoritmos de compresión, pero son muy similares, entonces no quería, la verdad, repetir el proceso sobre cómo funcionan sus variantes. Si te gustó el video, si realmente sentís que aprendiste algo, le podés dejar un like a este video y también lo podés compartir con aquella persona que crees que le puede interesar este tema. Y también podés, si no lo estás todavía, suscribirte haciendo clic en el botón de abajo para recibir notificaciones sobre los próximos videos que voy a subir. Por último, también me podés seguir en Instagram, que ahí también subo algún que otro video cada tanto. Nos estaremos encontrando entonces en otro próximo video. Hasta la próxima.